No sé si ustedes crean en las maldiciones, pero si alguna vez han sentido que algo oscuro los observa cuando todo está en silencio, entonces entenderán un poco de lo que voy a contarles. Porque lo mío no empezó con un ruido, ni con una sombra, sino con la desaparición de mi hijo. Esa noche el pozo del rancho, ese agujero seco cubierto por una tapa oxidada, volvió a respirar. Y desde entonces mi casa dejó de ser un hogar para convertirse en una jaula de miedo. Antes de seguir, les diré algo. Si están escuchando esto, suscríbanse a Millennium Planet. No por apoyar el canal, sino porque hay cosas que uno no debería cargar solo. Así compartimos el peso, aunque sea con palabras. Y ya que estamos, cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están escuchando, que quiero saber hasta qué rincón del país pueden oírse las historias del diablo. Esa noche, cuando Alejandro desapareció, el aire olía a tierra mojada y óxido. El rancho estaba tan silencioso que el zumbido de los insectos parecía un grito lejano. Salí con la linterna temblando en la mano y busqué entre los establos, en los corrales, bajo los magueyes. Ni rastro, solo las huellas pequeñas y hundidas que llevaban directo al pozo seco. Recuerdo que me quedé parado frente a esa tapa de metal medio cubierta de polvo y algo dentro de mí me gritaba que no la tocara. Apenas una semana antes, todo parecía ir bien. Habíamos comprado ese rancho en las afueras de Guanajuato, casi por suerte, porque la gente del pueblo no lo quería. Era barato, espacioso, con una vista hermosa a los cerros. Mi esposa decía que al fin habíamos encontrado el lugar donde empezar de nuevo. Pero los vecinos no tardaron en dar su opinión. Uno me dijo que ahí rondaban almas viejas, otro juró que había escuchado voces debajo de la tierra. Yo me reí. En ese entonces todavía me reía. La primera vez que vi el pozo fue durante una limpieza. Estaba al fondo del terreno, rodeado por maleza seca. La cuerda que antes servía para bajar el balde estaba podrida. Lo que me llamó la atención fue el olor, una mezcla rara entre azufre, barro y algo dulce, como carne echada a perder. Don Eusebio, un viejo que vivía por ahí cerca, me dijo que ese pozo tenía historia, que hace mucho concedía favores, pero pedía algo a cambio. Me reí otra vez, y él me miró serio. «Mijo, el problema de los favores es que el pago siempre llega». Esa frase se me quedó grabada, pero como todo citadino terco, la olvidé en cuanto las cosas empezaron a salir bien. No lo sabíamos en ese entonces, pero ya habíamos hecho el primer deseo sin darnos cuenta. Unos días después de comprar el rancho, mi esposa pidió algo frente al pozo, solo por juego. Ojalá que nos vaya bien aquí, que nos rinda la lana y no falte la chamba. Y vaya que nos fue bien. De un día para otro empezaron a llegar trabajos, ventas, encargos. La suerte cambió tan rápido que hasta nos asustamos. Pero nadie imaginó que ese cambio traía un precio hundido en el fondo del pozo. A medida que pasaban los días, el lugar empezó a sentirse distinto. No sabría describirlo con exactitud, pero era como si el aire pesara. Los animales se quedaban mirando al vacío. Los perros no se acercaban a la parte trasera de la propiedad, y el viento por las noches sonaba casi como un murmullo. Yo decía que eran mis nervios, que el cambio de vida me tenía alterado, pero cada que me asomaba al pozo, notaba algo, un eco profundo, como si del fondo viniera un zumbido muy leve, y cuando me alejaba, sentía que el suelo seguía vibrando apenas bajo mis pies. Después de un mes, las cosas empeoraron. Alejandro comenzó a hablar solo en su cuarto. Decía que tenía un amigo que vivía en el pozo. Al principio lo tomamos como juego de niño, pero una noche lo escuché reírse bajito, como si alguien le contestara. Entré al cuarto y le pregunté con quién hablaba. Me miró con una inocencia que me heló. «Con el hombre del pozo, papá. Dice que también me puede cumplir un deseo si le cuento un secreto». Sentí el estómago encogerse. Le prohibí volver a acercarse al pozo, pero ya era tarde. El día que desapareció, encontramos su libreta tirada cerca del brocal. Adentro había dibujos de casas, árboles y de una figura alargada con ojos vacíos, de la que salían líneas hacia arriba, como si emergiera del fondo. Es raro, pero esos trazos parecían hechos con carbón húmedo, ese tipo de carbón que jamás habíamos tenido en casa. Al mirar los dibujos, sentí que algo se me apagaba por dentro, como si el pozo mismo me estuviera mirando. Esa noche regresé solo. Quité la tapa,
sosteniendo la linterna con una mano, y me asomé. El aire que subió de adentro me golpeó con un olor agrio, denso, casi metálico. Alcancé a ver la humedad brillando entre las piedras y juro que escuché una voz, baja, casi un susurro. «Ya tienes lo que pediste. Ahora falta lo que prometiste». Me alejé de golpe, temblando. Llamé su nombre una y otra vez. Pero el eco fue la única respuesta. El pozo no devolvió nada, ni siquiera un sonido distinto al mío. Esa fue la primera noche en que realmente sentí miedo. No por lo que vi, sino por lo que comprendí. Lo que desapareció no fue solo mi hijo, fue la frontera entre lo real y lo que no debería existir. Desde entonces no hay silencio en esta casa, solo un zumbido bajo, constante, que parece venir de todas partes. Y aunque los días pasan, sigo escuchando esa voz en mis sueños. Me dice que el trato no ha terminado. No me crean si no quieren. Cada quien carga sus demonios. Pero si alguna vez llegan a encontrarse con un pozo seco, si lo ven cubierto por óxido y polvo, no lo tomen a la ligera. No todos los lugares olvidados están muertos. Algunos siguen esperando que alguien más pida un deseo. Y si han llegado hasta aquí, no olviden suscribirse a Millennium Planet. Esta historia apenas comienza, y lo que viene es mucho peor. Déjenme en los comentarios si alguna vez han sentido que algo los observa desde la oscuridad, porque si lo han sentido, entonces ya saben cómo empezó todo para mí. A veces uno no sabe cuándo empieza a vender su alma. Ni siquiera hay un trato hablado, ni un contrato con letras pequeñas. Todo inicia con una necesidad, una petición al aire, y algo o alguien escuchando del otro lado. Así empezó todo con el primer deseo. No hubo ceremonia ni invocación, solo mi esposa frente al pozo, jugando con la idea de que ese agujero pudiera tener algún poder, como contaban los viejos del pueblo. Recuerdo que ese día el sol cayó pesado. Estábamos limpiando el terreno, levantando la basura y quemando ramas secas. La tapa oxidada del pozo estaba medio hundida y pareciera respirar con el viento. Mi esposa, entre broma y curiosidad, se inclinó y dijo: «Si es cierto que concedes deseos, pozo, que no nos falte dinero para levantar esto». Yo solté una risa cansada y le dije que no anduviera diciendo esas tonterías. Ella respondió que no perdía nada con intentar. Nadie imaginó que alguien sí la estaba escuchando. Esa misma semana las cosas cambiaron. Un compadre de la ciudad me consiguió un trabajo temporal en una obra grande, pagando el triple de lo normal. De la nada. Y por si fuera poco, los encargos del taller de mi esposa comenzaron a multiplicarse. Era como si la suerte nos hubiera mirado por fin. Por primera vez en años, teníamos billetes guardados en una caja, no deudas. Pero desde el principio hubo algo que no cuadraba. El dinero olía mal, rancio, como si hubiera estado guardado entre paredes húmedas o bajo tierra. La primera noche que lo noté, tuve pesadillas. Soñé con el pozo abierto y con algo moviéndose adentro, algo que respiraba despacio, casi como un animal dormido. Al despertar, juraría que había un sonido en la cocina, un chapoteo leve, como agua goteando. Me levanté, encendí la luz y encontré el piso manchado de tierra húmeda, justo junto a la caja donde guardábamos el dinero. No le dije nada a mi esposa. Creí que era mi cabeza jugándome trucos. Con el tiempo, los billetes parecían multiplicarse. Mi esposa decía que estaba bendecido el negocio, que el rancho traía buena vibra. Yo fingía creerlo, pero algo no se sentía bien. Cada vez que contaba el dinero, sentía un escalofrío bajándome por el cuello. Era como si las sombras del cuarto se movieran suaves, contándome que eso no era suerte. Y había otro detalle. Por más que tratábamos de limpiar, el olor no se iba. Era un aroma agrio, casi metálico, como el de un animal muerto en el monte. Un día pasó algo que ya no pude ignorar. Entré al taller y vi a mi esposa pallidecer. Tenía entre las manos un encargo especial que le habían dejado, un par de figuras talladas para una fiesta patronal. Al abrir el paquete que le habían pagado por adelantado, encontró más dinero del que correspondía, mucho más. Junto a los billetes venían unos mechones de pelo seco, como si hubieran estado enterrados en lodo. Ella me miró sin hablar. Solo dijo: «¿Tú ves lo que yo veo?». Asentí, sin saber qué decir. A partir de ahí, comenzaron los rumores. Los vecinos decían que el pozo otra vez estaba activo, que habían escuchado susurros cuando pasaban cerca de nuestro terreno. Don Eusebio me llamó una noche y me pidió que lo escuchara.
Mijo, ese pozo siempre cobra. La gente se fue porque no aguantó el precio. Tú crees que el dinero llega solo, pero no. Siempre viene de alguien, aunque no sepas de quién. Me contó que antes del abandono hubo familias que recibieron riquezas repentinas y que después, uno por uno, fueron desapareciendo sus animales, sus niños y, al final, ellos mismos. Yo traté de convencerme de que solo eran cuentos de pueblo, de esos que se usan para asustar a los nuevos, pero la evidencia estaba ahí. De madrugada, escuchaba ruidos de algo arrastrándose bajo la tierra, un golpe seco en las paredes del pozo, como si algo se moviera buscando salir. Empecé a tener miedo de acercarme siquiera a esa parte del rancho. Incluso los perros se quedaban parados mirando hacia el brocal y aullaban bajo. Ninguno se acercaba más de unos pocos metros. Una mañana salí temprano a ordeñar las vacas y encontré algo enterrado en el suelo, justo al lado del pozo. Era un zapato pequeño, de esos que usaba Alejandro cuando era más chico, cubierto de tierra húmeda. Lo saqué con las manos temblando y me di cuenta de que la tierra no estaba seca. Estaba tibia, como si acabaran de removerla. Me alejé de ahí, sintiendo un mareo que casi me tira al piso. Esa tarde discutí con mi esposa. Le dije que debimos haber hecho caso a las advertencias. Ella se enojó. Dijo que no era justo culpar al pozo, que todo lo que teníamos era fruto de nuestra chamba. Pero mientras gritaba, algo extraño pasó. El espejo del comedor se agrietó. No se cayó, no golpeé nada. Simplemente se abrió una línea desde el centro, recta, como si alguien del otro lado lo hubiera arañado. Desde entonces, cada vez que paso frente a ese espejo, me parece ver una figura parada atrás, demasiado alta, demasiado delgada. Con el paso de los días, el dinero dejó de darnos alegría. Empezamos a pelear por cualquier cosa. Una noche desperté y vi a mi esposa sentada al borde de la cama, con los ojos abiertos, murmurando sola frente a la ventana. Cuando intenté hablarle, me miró, pero sus pupilas estaban dilatadas, negras. Dijo una sola frase: «Él nos está cuidando». No dormí el resto de la noche. Al amanecer, ella no recordaba nada. No sé si eso era posesión, locura o simple consecuencia del miedo, pero desde ahí supe que algo se había metido con nosotros. Yo todavía intento entender quién o qué escucha desde el fondo de ese maldito pozo, porque después del dinero vinieron cosas peores, peores de verdad. Y lo más aterrador de todo fue darme cuenta de que ya era imposible detenerlo. El pozo no se cierra, no se tapa, no se ignora. Él elige cuándo darte y cuándo cobrarte, y el cobro siempre llega. La última vez que hablé con don Eusebio, me dijo algo que no olvido. Ese dinero que apesta no es tuyo, es prestado, y quienes prestan desde abajo no perdonan las deudas. Esa noche enterré la caja con los billetes lejos de la casa, pero al día siguiente, cuando desperté, estaba otra vez en el mismo lugar donde dormíamos, abierta, llena, con el doble de dinero adentro. Desde entonces entendí que el pozo no te deja soltar lo que te da. Es su manera de recordarte que ahora eres parte del trato. No sé ustedes, pero yo ya no creo en la suerte. Y si alguna vez escuchan que algo bajo la tierra les ofrece ayuda, por favor, no contesten. El precio siempre es más alto de lo que uno puede pagar. Hay promesas que deberían quedarse entre la gente y no involucrar cosas que uno no entiende. Después del asunto del dinero, mi esposa empezó a perder el apetito y a tener ataques de ansiedad. Decía que el aire del rancho se sentía pesado, como si alguien la mirara constantemente. Yo trataba de mantener la calma, pero ya se me notaba en la voz. Todo el asunto del pozo había dejado una grieta entre los dos y las noches eran cada vez más largas. Mi madre vino desde León a ayudarnos por un tiempo. Ya estaba grande, andaba enferma del corazón, le costaba respirar y no había médico que la alivianara. Cuando la vio, mi esposa dijo que quizás el pozo podía ayudarla. Me opuse de inmediato. Después de lo que habíamos vivido con el dinero, juré no volver a acercarme. Pero la enfermedad de mi madre empeoraba. Las madrugadas eran un concierto de tos seca y quejidos que me rompían el alma. Una noche, sin decirme nada, mi esposa volvió a hacerlo. La encontré frente al pozo, con una vela encendida y el rosario colgando del cuello. Estaba de rodillas y susurraba algo. No logré escuchar todo, solo alcanzó a decir: que se cure, lo que sea, pero que se cure. Cuando la confronté,
Me gritó que lo hacía por el bien de todos, por el bien de mamá. Ella lloraba, temblaba, pero no parecía arrepentida. Esa misma madrugada el viento cambió de dirección y por primera vez en semanas olí algo fresco proveniente del pozo, un aroma dulce, a flores secas. Pensé que era mi imaginación, pero no. Al día siguiente, mi madre despertó como si jamás hubiera estado enferma. Fue un milagro, o eso creímos. Caminó sin ayuda, comió con apetito y hasta barrió el corredor cantando viejas canciones. Todos en el pueblo se sorprendieron. Decían que la fe movía montañas, que Dios todavía ponía su mano sobre los que sufrían, pero dentro de mí sabía que eso no venía de Dios. Lo supe cuando vi sus ojos. Ya no eran los mismos. Había algo extraño en la manera en que te miraba, fija, sin parpadear, con una sonrisa que no se le borraba nunca. A los pocos días empezaron los sonidos, golpes en las paredes del cuarto donde dormía, pasos lentos arrastrando los pies por el pasillo. Mi madre decía que era la madera, que la casa era vieja y se quejaba con el clima. Pero los perros no dormían. A medianoche ladraban al mismo punto, justo hacia la ventana del cuarto donde ella reposaba. Una madrugada me atreví a mirar por debajo de la puerta y la vi parada frente al espejo, con la cabeza ladeada, murmurando frases sin sentido. Entre esas palabras reconocí una: pozo. Después de eso, las cosas se torcieron del todo. Una tarde salí al campo y mi madre me siguió, sin decir una palabra. Caminamos hasta la parte trasera del terreno, donde la tierra estaba más húmeda. Se detuvo frente al pozo, ahora completamente destapado. El aire salía tibio, como respirando. Ella dijo: «Él me dio nueva vida, hijo, pero hay que cuidar el trato». Cuando le pregunté qué significaba eso, comenzó a reír. No una risa normal, sino profunda, gorda, como si fuera de otra persona. Me paralicé. No pude moverme hasta que ella terminó y se alejó caminando de espaldas. Después de eso, el pueblo comenzó a hablar. Algunos juraban haberla visto caminando sola de noche por el camino al cementerio. Otros decían que la escuchaban rezar nombres que no eran santos. Fui con el padre del pueblo y le conté todo. Me miró en silencio, cruzó las manos y dijo algo que se me grabó como un hierro caliente. «Hay favores que no vienen de arriba. Tu madre no fue curada, fue tomada». Me aconsejó que bendijera la casa, pero yo ya sabía que eso no serviría de nada. El pozo no se espanta con agua bendita ni con rezos, porque lo que habita ahí no tiene miedo de Dios. Un día, al caer la tarde, encontré a mi madre tirada en el suelo, al lado del pozo. No respiraba, pero su cuerpo seguía tibio. Tenía las manos manchadas con la misma tierra negra que rodeaba el brocal. En su pecho había marcas, como si algo con garras le hubiera dejado el signo de una cruz torcida. Grité hasta quedarme sin voz, pero antes de que pudiera cubrirla, escuché algo moverse dentro del pozo, como un golpe seco, un eco profundo, seguido de un susurro que parecía decir mi nombre. La enterramos en el panteón del pueblo, pero ni así encontramos paz. Cada noche, el aire traía un sonido distinto, un silbido hueco que entraba por las rendijas de la casa. Mi esposa juraba que era el viento, pero yo sabía que no, porque dentro de esos silbidos podía reconocer una voz vieja, cansada, que repetía: «Cuidar el trato». Cuando le conté al padre, me dijo que el alma de mi madre no estaba en descanso, y yo le creí, porque en los espejos de la casa seguía viéndose esa sonrisa suya, aunque el cuerpo ya no estuviera presente. El rancho comenzó a oler raro otra vez, primero a barro, luego a mojo, después a carne. Los animales se enfermaron, los caballos se negaban a entrar a los establos, y el agua de la pila se volvió turbia sin razón. Empecé a notar figuras por las noches, sombras que se quedaban quietas en la cerca, no se movían, solo observaban. Pensé que era el cansancio o la tristeza, pero una noche, mientras caminaba con la linterna, vi la silueta de mi madre parada junto al pozo. Me llamó por mi nombre. Corrí hacia ella, pero desapareció sin dejar rastro. Si alguna vez llegan a enfrentarse a algo que promete salud a cambio de nada, corran. No existe la bondad sin costo, y menos cuando viene de la tierra. Nosotros lo aprendimos tarde, y ya era imposible retroceder. Lo peor es que todo indicaba que el pozo no se había saciado todavía.
Algo seguía esperando ahí abajo, respirando lento, contando los días hasta que pidiéramos el siguiente deseo. Después de la muerte de mi madre y de todo lo que pasó, el rancho se volvió un lugar mudo. Ya no se escuchaban los gallos ni el sonido de las puertas con el viento. Era como si una capa espesa de polvo hubiera caído sobre todo. Mi esposa casi no hablaba. Pasaba horas mirando por la ventana que daba al pozo, con los ojos hundidos y las manos temblando. Yo hacía lo posible por mantener el lugar, por no pensar, pero cada paso, cada crujido, me recordaba que ese sitio estaba vivo. Alejandro seguía desaparecido, pero yo sentía su presencia en cada rincón. Había juguetes que amanecían movidos y huellas pequeñas marcadas en el polvo del pasillo. Una noche incluso escuché su risa, esa misma risa suave de cuando tenía 6 años. Grité su nombre y corrí a la puerta, pero solo encontré una sombra atravesando el corral, pequeña, rápida, como si huyera de mí. No sé si fue sueño o locura, pero juro que alguien contestó desde el pozo con un suspiro. Mi esposa empezó a cambiar. Ya no era la misma mujer que conocí. No dormía, no comía, y hablaba de él como si aún estuviera aquí. Decía que el pozo estaba por devolvernos a nuestro hijo, que solo le faltaba una promesa más, un último deseo. Yo me negaba, gritaba, la sacudía, pero parecía no entender. Con uno más, todo acabará, repetía. Era una obsesión que se mezclaba con el amor, un amor torcido por la desesperación y el miedo. Y así fue como el tercer deseo empezó a fraguarse, sin que yo lo pudiera detener. Esa noche llovía fuerte. Las corrientes de agua bajaban por los surcos del patio y el viento soplaba con rabia. Mi esposa salió sin paraguas, bajo la tormenta, directo hacia el pozo. Yo la seguí hasta donde pude. Los relámpagos iluminaban su silueta, temblando, con los brazos extendidos. Cuando la alcancé, estaba llorando, diciendo entre sollozos que solo quería a su hijo de vuelta, que no le importaba nada más. Grité que no lo hiciera, que ese pozo no devolvía nada sin cobrarlo. Pero ya era tarde. Ya lo había pedido. Los días siguientes fueron una pesadilla. Durante las mañanas, el aire olía a humedad y flores marchitas. De noche, el ruido del agua moviéndose volvía una y otra vez, aunque el pozo estaba seco. Mi esposa aseguraba escuchar pasos pequeños afuera de la puerta. Decía que Alejandro estaba ahí, esperando entrar. Yo empecé a dudar de todo. Una madrugada la encontré con la puerta abierta, de pie frente al pozo, susurrando una canción de cuna. Dijo que él la estaba llamando, que podía escucharlo responder. A la mañana siguiente escuché algo en el granero, un sonido hueco, como cuando una piedra cae sobre madera. Corrí, y ahí estaba, un par de huellas frescas en el polvo, pequeñas, idénticas a las de mi hijo. Seguí el rastro hasta que desaparecía justo frente al pozo. Mi corazón se me rompía a cada paso. Quise convencerme de que no era real, pero entonces escuché la voz de mi esposa. Salía del interior del pozo. Gritaba como si hablara con alguien allá abajo. Me asomé y vi movimiento, algo pálido, casi humano, estirándose hacia arriba con dedos muy largos. Me alejé de inmediato, gritando su nombre. Ella no respondía. Solo decía una frase una y otra vez. Lo tengo aquí conmigo, no puede irse sin mí. Esa noche no dormí. Cada ruido era un lamento. Cada sombra, una advertencia. Al amanecer, ella no estaba en casa. Busqué por todo el rancho, hasta que llegué al pozo. Estaba abierto, sin la tapa, y alrededor, el barro estaba marcado con las pisadas de una persona, y junto a ellas, las huellas pequeñas otra vez. Dentro del pozo, el eco era raro, interrumpido, como si respirara. Don Eusebio apareció ese día sin que lo llamara. Me miró y supo lo que había pasado. Dijo que el pozo nunca devuelve lo que se perdió, que lo único que hace es copiarlo, que cada vez que alguien pide algo, lo que sube de ahí no es lo que uno esperaba. Me habló de una historia vieja, de una familia que quiso resucitar a su hija y que lo que volvió de la tierra caminaba, respiraba y hablaba, pero sin alma. El amor que nace del pozo consume lo que toca, dijo. No supe qué contestar. Esa misma noche escuché la puerta abrirse. Corrí al pasillo, apuntando con la linterna, y la vi. Era ella. Mi esposa estaba empapada,
cubierta de lodo, con los ojos hundidos y la piel grisácea. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en cobijas. Su voz era temblorosa cuando dijo: «Ya está aquí, nuestro niño volvió». Me quedé quieto, sin poder moverme. El bulto se movió y oí un sonido, un gemido suave, como si de verdad hubiera un niño dentro. Pero cuando se acercó, el olor me golpeó. Era el mismo aroma agrio del pozo. Levantó la manta. Y lo que vi me quitó el aire. No era mi hijo. No sé qué era, pero tenía su forma. Los ojos vacíos, la piel blanca como cera, los dedos torcidos y una boca que se movía sin sonido. Ella lo abrazaba con ternura, como si no notara nada. Yo lloraba, temblando, sin saber si matarlo o huir. Pero no hice ninguna de las dos. Esa noche dormí en el suelo, escuchando el ronroneo seco que salía del cuarto y cada tanto un murmullo bajo: «Papá». Al amanecer, todo estaba en silencio. Entré al cuarto y no había nadie. En la cama solo quedaba la manta, empapada y con marcas de barro. Fui al pozo y lo encontré cubierto otra vez, pero con algo diferente. En la tapa había una palabra escrita con lodo, grande, como garabateada por una mano pequeña. Decía «Pago». El rancho entero olía a hierro, como si la tierra sangrara. Y desde ese día, el pozo no volvió a sonar. Pero cada que llueve, el agua que corre por las piedras parece murmurar los mismos nombres que una vez amé. Dicen que el amor lo puede todo, pero yo aprendí que también puede arrastrarte al fondo. El tercer deseo nos dio lo que más queríamos, pero a cambio nos quitó la esperanza. Y lo peor es que, en algún rincón de mi mente, aún escucho esa voz infantil riéndose, preguntando si esta vez sí fue suficiente. Tal vez el pozo nunca quiso almas. Tal vez solo quiere que alguien lo siga escuchando. Hace tiempo que ya no duermo. El silencio del rancho se volvió mi castigo. Todo está muerto, menos el sonido leve que sigue viniendo desde abajo. Es un zumbido que no cesa, como un corazón latiendo bajo la tierra. Creo que ya no vivo aquí por decisión. Más bien, el pozo no me ha dejado ir. Y si hoy hablo, es para que alguien escuche antes de cometer el mismo error. Uno no pacta con la oscuridad y sale limpio, no cuando el precio es el alma. Después del tercer deseo, el mundo se volvió un eco. Los días pasaban lentos, hundidos en una calma podrida. El rancho quedó vacío de voces y lleno de ecos. Yo caminaba solo entre las paredes, repitiendo los nombres de los que ya no estaban. Mi esposa no regresó nunca más, pero hay noches en que siento su respiración justo detrás de mí, cálida como cuando dormíamos juntos. Solo que ahora viene acompañada de aquel olor del pozo, hierro, humedad y sangre vieja. Intenté irme. Vendí lo que pude. Preparé el coche y conduje hasta la salida del pueblo. Pero cada camino terminaba devolviéndome al mismo sitio. No estoy exagerando. Conduje durante horas bajo el sol, sin cruzar a nadie, y cuando al fin reconocí un árbol torcido en la orilla del camino, me di cuenta de que era el mismo que está frente al rancho. Lloré. Supe entonces que el pozo ya no solo estaba en la tierra, ahora vivía en mí. Tal vez nunca hubo escapatoria. Una noche escuché ruidos fuertes cerca del pozo. Salí con la linterna y lo vi. La tapa estaba fuera de su sitio. El viento soplaba, arrastrando ese hedor denso que conocía tan bien. Me acerqué despacio, temblando, hasta que lo escuché otra vez. No era viento. Era mi nombre, dicho con voces distintas, todas juntas, una marea de murmullos desesperados. Reconocí la voz de mi madre. Luego, la de Alejandro, y al final, la de mi esposa. Lloraban, suplicaban que los sacara. Pero también había otra voz, más profunda, que no sonaba humana. Cada deseo tiene su precio, dijo, sin boca, sin forma, solo eco. Pediste riqueza, curación, amor, pagaste con sangre, fe y alma, pero aún falta tu promesa. Supe entonces lo que quería. No quería dinero ni sacrificios físicos. Lo que el pozo pedía era permanencia, una presencia viva que lo alimente con su recuerdo, con su dolor. Por eso no puedo irme, ni puedo morir. Soy el último pago, el custodio de su condena. No sé cuánto tiempo ha pasado. A veces el amanecer llega y las sombras no se mueven. Otras, el sol parece brillar demasiado fuerte, como si me vigilara. El pueblo olvidó el rancho, o decidió hacerlo. Nadie sube hasta
aquí. Tal vez los rumores crecieron. Tal vez simplemente aprendieron que hay terrenos que deben seguir vacíos. Aún así, he escuchado pasos a lo lejos. Gente curiosa que se atreve a hurgar. Siempre los mismos gritos. Siempre la misma historia repitiéndose. Hace unos días vino un muchacho. Decía que grababa para su canal, que quería documentar leyendas de Guanajuato. Lo observé desde la ventana, mientras se acercaba con su cámara y caminaba directo hacia el pozo. Le grité que se fuera, pero no me oyó o no quiso oírme. Se inclinó y lanzó una moneda, riéndose. Me quedé congelado. Cuando la moneda golpeó fondo, el viento se detuvo súbitamente. Luego sonó un gemido ahogado. El muchacho corrió, pero no llegó lejos. No lo vi caer, solo escuché cómo el pozo lo tragaba, igual que a todos. Desde entonces, el olor ha vuelto más fuerte que nunca. El barro hierve aunque no haya lluvia. El agua de la pila se ha vuelto negra. Las paredes del rancho sudan humedad oscura y las sombras parecen arrastrarse por sí solas. He intentado sellar el pozo con concreto, pero cada mañana aparece despejado, respirando, como un monstruo satisfecho. He comprendido que no se puede ocultar lo que pide alimento. La maldición del pozo seco no termina. Se hereda, se replica, se multiplica en cada persona que lo escucha con curiosidad. A veces me pregunto si el pozo fue alguna vez solo un hoyo. Hay marcas grabadas en las piedras interiores, símbolos que brillan débilmente con la luz de la luna. Uno de ellos lo reconocí, la misma cruz torcida que mi madre tenía en el pecho el día que la enterré. El aire vibra cuando los toco, el suelo palpita, y cada vez que intento cerrar los ojos, veo las caras de los míos, sonriendo como antes, pero con un fondo gris, como dibujos mojados. No me queda duda, el pozo no concede, copia. Lo que devuelve es solo una máscara, un artificio hecho para atormentar. He pensado en lanzarme dentro, acabar con esto, pero ya lo intenté. Hace 2 noches amarré una cuerda y bajé unos metros con una linterna. El aire, allá abajo, era tibio, demasiado tibio para un lugar que se supone vacío. Las paredes estaban húmedas, cubiertas de una sustancia viscosa y negra, y más abajo, mucho más abajo, alcancé a ver movimientos, como si algo respirara bajo el lodo. Me faltó el aire. Antes de desmayarme, escuché a mi hijo decir: «Papá, aquí hay espacio todavía». Cuando desperté, estaba otra vez arriba, con la cuerda cortada. Ya no tengo miedo. Solo me queda esperar. Sé que el pozo vendrá por mí cuando lo decida. Quizás ya lo haya hecho. Pero si esta grabación o este relato llega a alguien, quiero que entiendan algo. Las cosas que prometen cumplir deseos nunca dan, solo toman. Puede que el pozo parezca dormido, pero el silencio también se alimenta, y cada palabra que cuento ahora podría ser su manera de abrirse a otro. Así que si algún día llegan a Guanajuato y alguien les hable del rancho abandonado con el pozo seco, no vayan. No se acerquen, aunque la curiosidad les arda, porque lo que ese lugar guarda no es una historia, sino una herencia, y si lo escuchan respirar, ya será demasiado tarde. El pozo no olvida rostros ni nombres, solo espera el próximo deseo. Si escucharon hasta aquí, gracias por acompañarme en este relato. Suscríbanse a Millennium Planet y cuéntenme en los comentarios si alguna vez han sentido que algo los llama desde la oscuridad. Quizá lo que oyeron no era el viento, quizá era el pozo, buscando a alguien más con quien cumplir un nuevo trato.